fue el domingo, se dio una información espantosa para Scioli. Quedó comprometido por un gravísimo delito él y la gente de la provincia de Buenos Aires. Si será grande la mentira que hoy el gobierno de Vidal salió a desmentir la información. Sí, dos funcionarios, Es Víctor tremendo, Hugo. tremendo. No se puede vivir así, ¿eh? Bueno. Una tras otra de denuncias que después... Yo no sé qué se siente periodísticamente cuando uno dice algo atroz de una persona y después es mentira. Y sigue la vida. No hay accountability, como dicen en Estados Unidos, el hacerse cargo del daño que se hace a las personas. Llevan como 48 horas metidos en esto. Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dice, no, que desmiente la denuncia de Carrió, además, tomada después periodísticamente, creo. La denuncia de Carrió contra Scioli, aquí dice el destape, lo vamos a charlar, seguramente Roberto Navarro lo charlará esta noche, está desmentido. Dice, del análisis de las constancias disponibles en las dependencias a mi cargo, dice Fabián Perechotnik, ministro de Gobierno, no surgen prima facie facturaciones, contrataciones, obras o pagos por montos que podían resultar desproporcionados a favor de terceros. Tenemos el documento, después si quieren lo mostramos, Víctor Hugo. Nicolás Gandini, bienvenido. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Un día más. ¿Por dónde empezamos? Y la verdad que es una semana movida. ¿Por qué es movida? Vos querés saber en tu casa cuándo vas a cobrar, cuándo vas a recibir, mejor dicho, la factura de gas, y todavía es incierta la fecha. Es incierta la fecha porque, lo decíamos antes de ir a la pausa, la guerra judicial entre el gobierno y la Corte Suprema, o mejor dicho, el sistema judicial, la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, muchos jueces de primera instancia que frenaron las tarifas, el aumento de las tarifas de gas, todavía es incierto, no tiene un desenlace claro. Lo que hizo el gobierno nacional hoy es presentarle a la Corte Suprema un escrito de 70 hojas donde detalla, a su entender, los argumentos por los cuales el aumento de las tarifas es, por un lado, legal y por otro lado, se atiene a las necesidades energéticas que tiene la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el gobierno claramente? Es que el gas no está en el país, o sea, no hay producción de gas suficiente en el país para bancar, para cubrir la demanda local. Es necesario importar, esa importación tiene precios más caros y por lo tanto se necesitan tarifas más caras en los hogares para poder cubrir ese precio de importación. Básicamente eso es lo que está diciendo el gobierno, lo ha dicho en ese escrito de 70 hojas, lo dice con cuadros, con tablas dinámicas y demás para explicar técnicamente un poco el asunto. Lo que tiene que hacer la Corte hoy son dos cuestiones. Por un lado, esperar que la Cámara Federal de La Plata el jueves, es decir, pasado mañana, defina si efectivamente el juez le da traslado a la Corte, es decir, ¿por qué? La Cámara, ¿por qué tiene que decidir si eleva las actuaciones a la Corte Suprema? Porque hay dos fallos ya de primera instancia. Esto, para entenderlo en tu casa, es cuando vos tenés un juez de primera instancia que falla en determinado favor, dice, bueno, no, el aumento de las tarifas no es legal, hay que suspenderlo. Y la Cámara en una segunda instancia dice, ok, confirmo el fallo de primera instancia, eso está firme, tiene un carácter de firme, se entiende en términos judiciales, con lo cual se entiende que no hay posibilidad de apelarlo. El gobierno presentó un recurso extraordinario diciendo, che, pero pará, este tema es muy sensible, es necesario que la Corte, que es el máximo tribunal, siente jurisprudencia nacional, con lo cual hagamos una excepción y que lo trate la Corte. La Cámara este jueves tiene que decir si acepta ese planteo del gobierno o le dice, no lo acepto, para lo cual el gobierno presenta un recurso en queja a la Corte y esto, en definitiva, de una o de otra manera, termina la Corte Suprema. Yo te decía... Nico, sí. para que la gente entienda, ¿el jueves qué puede cambiar en su factura o en su próxima factura? El jueves es muy importante por esto. La Cámara lo que puede hacer es, todos descontamos o se descuenta en lo que es en la información judicial, que la Cámara va a elevar las actuaciones a la Corte, porque sería, en un tema tan sensible que tiene tan preocupado la sociedad, que no lo eleve, que no le dé curso a la Corte, sería la verdad muy raro. El punto, la cuestión, la incertidumbre es si va a darle traslado a la Corte suspendiendo su propio fallo, que el fallo de la Cámara fue dejar sin efecto el aumento de las tarifas de gas. Eso es lo más probable. Eso es lo más probable. Hoy por hoy, martes, yo te digo que es lo más probable que la Cámara, en un gesto de buena voluntad y respeto a la jerarquía de la Corte... Tomémoslo como cierto por ahora, porque sí, yo también tengo el mismo curso de las acciones. Ocurre eso. ¿Qué tiene que saber nuestro telespectador? Lo que tienes que saber concretamente es que si pasa eso, el Enargas, que es el ente regulador del gas, el que le dice a las distribuidoras que te envía tu factura, que te da tu servicio a tu casa, le puede decir, bueno, empezá a refacturar el consumo de cada casa, de cada usuario residencial,
con el tope, el famoso tope del 400% que se presentó hace ya 3 semanas. Bueno, creo que con Nico tenemos la misma información que la Corte, hasta que no se incorpore, sería hoy el quinto elemento. Estamos hablando de Carlos Rosenkrantz. No va a tratar este tema. El jueves hay reunión de acuerdo en la Corte Suprema, que en general son los días que se hace después de la feria. Lo que me dicen a mí es que iban a revisar el informe técnico que le presentó el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Energía en realidad, pero que no va a definir ahí la Corte, porque ese es el día que lo tiene que definir la Cámara Federal de La Plata. A mí hay un tema que me pasó un poco desapercibido con relación al tema de la Corte, que es que la Corte dice, ok, presentamos un informe técnico, no solo justificándome desde lo regulatorio, desde lo legal, si esto está bien hecho o está mal hecho, que es lo que uno dice, podría haber previsto que es lo que tiene que, el elemento o lo que puede definir la justicia. Si esto cumpliste con los pasos procesales para defender el aumento de las tarifas de gas que preocupa tanto a la sociedad. Además, la Corte lo que le dice es, che, explícame por qué estos precios son justos. Explícame cómo justificás un aumento de la magnitud que tuviste en los precios y en las tarifas de gas. ¿Cuál es la diferencia entre precio y tarifa? El precio es lo que recibe el productor de gas, que es lo que generó la mayor polémica. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió un aumento del 80% para el precio del gas que reciben los productores de gas. ¿Por qué? Porque necesita un aumento de la inversión, que nosotros venimos diciendo en este programa que no es tan inmediato y este año no llegó. Con lo cual, la pregunta difícil hoy para el gobierno, ya entrando en agosto, es decir, 8 meses casi de este año, es ¿por qué diste un aumento del 80% en el precio del gas si las inversiones no llegaron? Y eso es lo que le preguntó la Corte. ¿La Corte puede hacer una audiencia? La Corte puede convocar una audiencia y yo te diría que es muy probable que la Corte le ponga mucho énfasis en su fallo en la necesidad de que medidas tan drásticas y tan importantes al bolsillo, de la importancia que le da a la sociedad en su conjunto, no pueden estar exentas de una audiencia pública, de una convocatoria. ¿La Corte misma no puede hacer una Lo puede audiencia? hacer. Yo no creo, la verdad... Porque si la Corte hace la audiencia, Sí. pierde el gobierno. Sí. Si una audiencia pública, como le pasó ya a la Corte con la ley de medios. Una vez que la gente mira, ¿sabes cómo se va a mirar eso? ¿Sabes el programa de televisión que va a ser a las 10 de la mañana? Sí. Estar atento a lo que sea la audiencia pública discutiendo el gas en la Corte Suprema. Y la Corte se quedaría sin salida para apoyar al gobierno, porque los argumentos de un lado y de otro van a ser apabullantes a favor del pueblo. La pregunta que yo te hago, Víctor Hugo, es si uno no lo conoce en detalle, pero Lorenzetti, ¿vos te lo imaginás poniéndose en ese centro de escena, quedando tan expuesto políticamente a decir, como es el presidente de la Corte, decir, bueno, yo convoco la Corte, yo fijo las condiciones, yo doy el espacio, yo no creo... ¿Y tiene margen para quedarse con la visita que él le hizo desdorosa para la justicia, para toda la justicia, Sí. a Macri? No lo sé, digamos. O sea, la verdad es que la lectura más simple que hace es, el gobierno impulsa la incorporación de 2 nuevos miembros a la Corte. Son 5 miembros en total, con lo cual, a ver, uno cree que esos 2 votos los va a tener, tanto el de Rosati como el de Rosenkrantz los va a tener, y en ese escenario... ya falla. Y lo que dijo Lorenzetti concretamente, Sí, claro. la versión que bajó es, acá no hay fallo hasta que no haya Exactamente. un plenario completo de la Corte, Y hasta que no estén los 5 miembros. Y lo interesante es que de esos 5, uno puede decir que Lorenzetti es lorencitista, digamos, ¿no? Que es de él. Después, que dos de los ministros de la Corte seguro no responden al gobierno nacional. Y estoy hablando de Elena Hackton de Nolasco y de Horacio Rosati. Tenés a Rosenkrantz y a Rosati respondiendo a lo que les diga el diario Clarín. Yo no lo veo, Víctor Hugo, y permiso para ¿Cómo no? disentir. ¿Cómo no? A Horacio Me hace bien Rosati que discrepes en esto. supeditado a ningún... Hay una anomalía en Rosati, que es que llegó, puede ser de rebote, como se dice en el barrio sería de suerte, lo diríamos de otro modo, sin favores políticos de ningún tipo más que los del propio peronismo, caso por ejemplo Miguel Ángel Pichetto o los senadores que acompañaron el pliego. Distinto a mi criterio, yo lo he manifestado en este programa. A Rosati lo mejoró Rosenkrantz. Rosenkrantz es Clarín. Entonces, Rosati también sabe que entró en ese manojo que se armó entre Clarín y el gobierno para mandar la integración nueva de la que a mí Corte. lo que me Esto va por dicen- nuestra cuenta, Nico. Enseguida vamos a definir totalmente. el tema de... Porque estamos acá con Iván Es que resolviendo este tema. esa carambola, Rosati, que naturalmente como todo jurista desea llegar a la Corte Suprema, no estaba convencido que ese pliego iba a pasar. La sensación que hay hoy en la Corte, es que tanto Hackton de Nolasco, y pongo 2 ejemplos, una jueza que está hace años en la Corte y un juez Nobel en el máximo tribunal, no tienen
no es que no tienen terminales, porque todos los jueces tienen terminales, pero no tienen un claro lugar al cual responder políticamente, ni ningún factor de poder que los condicione para los fallos subsiguientes. Es muy interesante la lectura que está haciendo Iván. Yo tenía la misma información sin ser, la verdad, un conocedor en términos de justicia. Uno cuando sondea por las empresas, por gobierno en el área de energía, te dicen, se la juegan a que de los 5 miembros, Elena Hayton es la más dura en términos de apoyar este tarifazo de gas y de electricidad. Los otros 4 es complicado y seguramente si pasa lo que dice, si llegara a pasar que Rosati se planta ante el gobierno nacional y no le avala este fallo, yo creo que indudablemente va a dar lugar a los analistas políticos y demás, porque va a ser un clinch muy duro de Corte Suprema contra gobierno. O sea, esta es la decisión más importante que tiene la Corte, obviamente en el año, digamos. No. Sí, ¿cómo haces para hacer Rosati fallar en contra del pueblo en la primera de cambio? Bueno. ¿Y cómo haces para hacer Rosati fallar en contra de lo establecido del establishment y que te maten los diarios y los artículos de los domingos del diario La Nación, que ya se sabe de qué manera juegan? Le doy no es fácil, un dato, Sí. le doy un dato, ¿Cómo Víctor no? Hugo. ¿Vio con el tema que Aerolíneas le había puesto a la Corte Suprema esto de los pasajes gratis y demás? Quien envía el mail diciendo yo no lo pedí, no voy a hacer uso de esto, la primera persona es Horacio Rosati. Esto no digo ni bien ni mal de Rosati, lo que digo es que cambia un mecanismo que tenía la Corte previo a Rosati y Rosenkrantz, que es que era una conducción totalizadora de ¿No Lorenzetti. fue Hayton la primera que dijo no quiero eso? El que manda el mail, que después ocurre algo que le contaré fuera de aire, con Aerolíneas y demás, y una confusión en los reenvíos, es Rosati, y Hayton naturalmente abrevó. Por eso yo los nombro a ellos dos como las figuras más atendibles respecto a esto. No me arriesgo a cómo van a fallar igual. Sí. Esto es muy interesante, pero la próxima factura de gas, que la gente imagina Claro que que- estar esperando, ¿no? Es una discusión filosófica, intelectual plena, pero ¿cómo le va a venir la factura de gas? ¿Con el tope, sin el tope? Te va a esperando venir qué con el pueda tope. pasar? A ver, concretamente, esto es que justamente el gobierno depende del fallo del jueves. Si la Cámara le dice, la Cámara de La Plata, la Cámara que suspendió el aumento de las tarifas de gas, dice, no, yo vuelvo sobre mis pasos porque considero que la Corte es el elemento más capacitado para definir sobre esta cuestión, por ser el máximo tribunal de la justicia. Si la Cámara dice eso, vos ya a partir de fines de la semana pasada, de la semana que viene, vas a empezar a recibir las facturas con el tope del 400% sobre el valor de la factura. ¿Eso qué significa? Que como mucho vas a cobrar el importe de la factura del mismo año, del mismo bimestre, del año pasado, lo multiplicás por 5 y como mucho vas a pasar eso. Todo eso lo vamos a saber el jueves. Clarísimo, Nico. ¿Vos tenés auto? Tengo auto. Vas a las estaciones de servicio, me Voy. imagino. ¿Cargas con nafta? Exactamente. Ahora la nueva modalidad, Víctor Hugo, es que mucha gente volvió a recurrir